Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast el día de hoy, miércoles, con mi querido Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Rocío, un gusto en saludarte como cada miércoles y a través tuyo a todos quienes nos escuchan, no solamente en Osorno, sino que en la provincia de Osorno, cariños especiales a Río Negro y Puerto Octay, que siempre nos escuchan también. Oye, sí, tú siempre les mandas saludos a Puerto Octavio, así que les vamos a mandar también todos los miércoles los saludos a Puerto Octavio. Oye, hay tanto que conversar, nos estamos poniendo un poco de acuerdo. Yo le decía hoy día a Juan Carlos Claret, está súper noticiosa esta semana. ¿Por qué? Porque hay declaraciones cruzadas respecto al funeral narco. Está agarrado nuevamente el moño el gobierno porque están cruzadas las declaraciones de Monsalve, del subsecretario Monsalve, con el del Ministerio de Educación. Y la ministra Toa, o sea, ahí no están tan de acuerdo en la línea porque recordemos que hubo un funeral narco y se suspendieron las clases de 10 colegios y una universidad, que me imagino que van de camino al cementerio. Dos También universidades, dos universidades, chuta, acá, dos me quedé universidades. corta con una. Ya, vamos a ver eso. También vamos a ver que salió el resultado del Tribunal Constitucional, donde no se acogieron finalmente las peticiones de declarar inadmisibles los indultos. No sé bien cuál es la jerga, pero por supuesto tenemos un abogado hoy día que nos va a poder aclarar todo lo que pasó ahí, poder entender ese enredo. Había una foto también de la ministra Uriart con la presidenta del Tribunal Constitucional ahí con una copa, no tengo idea si era de antes, de ahora, no sé qué, pero lo vamos a conversar también un poquito. Vamos a conversar también de otra cosa local, que es que desde el Senado se aprobaron las 40 horas pero ahí no sé, entiendo que está aprobada la ley para legislar, pero vuelve a la Cámara, ahora tendremos que ir a ver lo particular, cuando esto queda, también nos vamos a meter un poquito dentro de ese tema y vamos a ver algunas cosas locales, hay tanto que conversar, porque localmente, obviamente, ¿cómo no le vamos a preguntar a Juan Carlos Claret cuáles son sus apreciaciones respecto al nuevo caso de abuso sexual que sacude a la Iglesia Católica aquí en la comuna? Porque recordemos que Juan Carlos fue el que lideró un grupo de like, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero sí, me acuerdo que estaban contra el obispo Barro, así que ahí también nos vamos a tener unos minutos para Con eso conversar basta. y entender bien qué era lo que está pasando, qué es lo que se viene ahora y cómo se sigue. Y por último, obvio que vamos a ir a contarles nuestras apreciaciones sobre lo que está pasando en el terminal de buses, porque Osorno está completamente sacudido por lo que está pasando en el terminal. Así que tenemos muchísimo tema que abarcar y mi deformación profesional me dice que tenemos que partir de lo más global a lo particular. Así que, ¿cuál de los temas nacionales quieres partir, estimado Juan Carlos Claret? Hablemos del Tribunal Constitucional por una razón bien sencilla. Esa era una crónica de un resultado anunciado. ¿Por qué? Bueno, y es parte de la objeción que siempre se le ha hecho al Tribunal Constitucional respecto a que es un tribunal binominalizado. Es decir, los partidos políticos se distribuyen los cupos. Hasta antes del estallido social, no sé si ustedes se acuerdan, pero la discusión fue a Chaín diciendo, oye, ahora nos toca a los demócratas cristianos un cupo del Tribunal Constitucional y ese voy a ser yo. RN con un diputado, Gonzalo, se me olvidó en este momento el apellido, que ya no es diputado, decía, no, no, si ahora le corresponde después a RN y voy a ser yo el representante de RN en el Tribunal Constitucional. Y como una vez asumido el presidente Boric, una de las primeras cosas que hizo, pese a todo lo que criticó y rasgó vestidura, fue ejercer su potestad y nombrar a una ministra que sale desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la profesora Nancy Yáñez, que es una extraordinaria mujer, que es una extraordinaria académica, pero que el derecho constitucional nunca ha sido lo suyo. Entonces la ponen, digamos, dentro del Tribunal Constitucional y en un hecho sin precedente, una nueva ministra que llevaba una semana en el cargo es elegida como presidenta de un tribunal de 10. Es decir, en casos de empate, ella dobla su voto. Entonces, en un cálculo matemático, el gobierno ya sabía que incluso aunque hubiera empate, su situación, su suerte ya estaba echada en el Tribunal Constitucional. Y eso en gran medida ha reflotado las críticas, curiosamente, desde la derecha, otras defensoras del Tribunal Constitucional, diciendo, no, no, esto ya no puede continuar así. Entonces, el Tribunal Constitucional en votos divididos, 5-3 o en algún momento 6-2 o 6-2, cosas ve. por el estilo. ¿Cómo? 6-2 también vi, ¿no? Sí, dieron el visto bueno, digamos, a que el proceder de los indultos en cada uno de los casos había sido conforme a la Constitución. Examen que a mí me parece correcto.
O sea, uno podrá disentir, yo no estoy para nada de acuerdo con el indulto a muchos de los que están ahí, digamos, indultados, pero sí soy un defensor de la institución del indulto. Entonces, en ese sentido, el examen que hace el Tribunal Constitucional me parece correcto. Es decir, se enmarcó dentro de las atribuciones que se le otorgan al presidente de la República y por lo tanto no ha actuado contra la Constitución o las leyes. Uno podrá estar desacuerdo con la oportunidad en que se hizo, el cómo se hizo, a quienes indultaron, sí, hay razones para estar en contra, pero nadie puede objetar, y lo digo yo como crítico del gobierno, pese a todo, de que el proceder en los indultos fue conforme a la legislación y sobre todo a la Constitución. Claro. Bueno, eso descarta ya, se zanja un poco porque antes habían ido a la Contraloría, ¿cierto? Y como Contraloría había dicho que ya estaba en el otro, decidió no referirse al tema y tampoco, y ahora ya zanja el Tribunal Constitucional, por lo tanto este tema quedaría zanjado, ¿no? Por ahora de que efectivamente esto procedió de acuerdo a como debía hacerse y ya no hay más instancias a las cuales recurrir, ¿o no? Sí, porque de hecho se pensó en muchas ocasiones cuáles eran los caminos que quedaban para impugnar los indultos, pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional era la única alternativa que quedaba y ya se agotó ese cartucho, así que en ese sentido, para el Ejecutivo este caso ya es un caso cerrado. Correcto, entonces, bueno, vamos a ver si vuelve a reflotar este Gasparín, porque a pesar de que ya las instancias estén en la opinión pública, yo creo que difiere un poco de la resolución que tuvo el Tribunal Constitucional. Era difícil que el Tribunal Constitucional dejara caer al gobierno, sobre todo por cómo está conformado el día de hoy. Oye, y increíble como dicen, ¿ah? Por cada cosa que pasa hay un tuit del diputado Boric, porque también había un tuit dando vuelta por ahí que decía, eh, el Tribunal Constitucional no debería existir y resulta que ahora el salvavidas que le tiran es justamente el Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, es gracioso, nos da la Son los vaivenes de la ironía, vida. ¿ah? Las ironías que hay. Oye, otro de los temas, ¿qué te pareció a ti el tema del funeral narco? ¿Crees que se debería... ¿Cómo lo ves? A ver, los funerales narcos son siempre un problema porque son cosas que uno dice no deberían ocurrir, pero sin embargo ocurren. Entonces ahí es donde el deber ser se encuentra de frente o colisiona con lo que es. Y lo cierto es que, a ver, yo estoy de acuerdo con el subsecretario Monsalve en que los dichos del ministro Ávila no fueron buenos, en decir que bueno que se suspendieron las clases porque a decir verdad es un retroceso del Estado de Derecho frente al monopolio ilícito de la fuerza por parte de grupos, digamos, de delincuentes. Y estoy de acuerdo en eso, no debió haber dicho era bueno, pero sin embargo lo cierto es que hay que tomar medidas de resguardo. O sea, si el Totalmente. Estado de Chile no es capaz de controlar eso, tampoco los ciudadanos se pueden armar y es bueno que no se armen los ciudadanos, pero entonces, ¿qué alternativa queda? Entonces, pensando sobre todo con menores de edad entre medio. Entonces, es ahí donde yo digo que la suspensión de clases, si bien no era lo óptimo, era lo que había que hacer. Oye, pero esto yo de verdad encuentro que es totalmente el mundo al revés, porque finalmente se suspenden las clases. ¿Por qué? Porque va pasando un funeral narco. ¿Cuál es el problema en que pase un funeral narco? ¿Que van El problema disparando del al aire? funeral narco es que te van disparando, van Ya, ¿y tirando cómo cosas. van? Si van, porque aquí el subsecretario Monsalve dice que efectivamente policía lo había catalogado como un funeral de riesgo medio, no sé, ok, de riesgo medio, pero que tenían las consideraciones que tenían todo un actuar específico ya de carabineros, había dispositivos preventivos y había un operativo establecido para resguardar la seguridad y por lo tanto estas decisiones están tomadas previa a la decisión de cerrar los establecimientos, que creo que fue una buena decisión. Oye, pero ¿cómo van disparando si se supone que el porte de armas es ilegal? O ¿Cómo, sea, cómo no los toman detenidos en el mismo funeral, por último? ¿Cómo es sí, pues, pero posible? es que ahí ocurren varias cosas. A ver, tener un arma no es ilegal en la medida que sea inscrito y se cumplan con las condiciones, digamos. El disparo justificado en la vía pública, cuando es justificado, no es delito. El delito es el disparo injustificado en vía pública. Ya, pero hay Ese otra es el cosa, tipo porque penal. tú puedes tener un arma, pero portarla a la vía pública tampoco es que lo pueda hacer cualquiera, no todos tienen la autorización Si de no hay portar arma. justificación. El tipo penal habla de la justificación y ahí es donde uno empieza a discutir, pero a lo que voy Ya, es, pero la sí, justificación de un funeral narco de andar con el arma no era. no, yo no estoy diciendo que está justificado lo que hace ese grupo de Ampón. Digamos, a lo que yo voy es que
estando todos de acuerdo en que no es lo óptimo, estando todos de acuerdo en que eso no puede suceder, lo que finalmente ocurre es que finalmente sucede. Entonces, frente a ese hecho, ¿qué es lo más conveniente que, no sé, un colegio puede hacer? Decir, ah, mire, la inteligencia de carabinero me viene a decir de que no hay nada que temer, pero ¿y si llega un balazo? ¿Quién responde después por la vida del menor muerto? Entonces, es ahí, digamos, donde el deber ser se encuentra con lo que, con cómo son las cosas, digamos. Y ahí es donde yo digo, Chuata, aquí el Estado de Derecho, el Estado de Chile, está retrocediendo, porque grupos armados, de manera ilícita, ciudadanos que no tienen el monopolio constitucionalmente hablando de la fuerza, se están arrogando atribuciones que no les corresponden y el Estado de Chile frente a ellos está cediendo. Entonces yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con Monsalve. No es una buena noticia, no hay que alegrarse porque suspendieron las clases, Claro. pero también es cierto que mientras el Estado de Chile no recupere los vastos sectores de la población que ha ido entregando al narcotráfico, lo cierto es que hay que tomar medidas de resguardo. Eso es lo único que digo. Claro, y en el caso del subsecretario, o sea, del ministro Monsalve, no Monsalve, el otro, ministro Ávila, precisa los dichos y trata de ir a través de Twitter, porque vamos a no quedarnos solamente en la caricatura, sino ir un poquito más allá. Y lo que dijo el ministro Ávila fue que dice, en materia de seguridad tenemos que recordar que la normativa vigente establece que cada establecimiento tiene lo que llamamos el PICE, Plan Integral de Seguridad Escolar. Esto lo que hace es que evalúa algunos elementos que son de carácter más bien territoriales y locales. Y agregó, estamos hablando de condiciones de vulnerabilidad, amenazas de riesgo y cada establecimiento tiene que evaluar, que va un poco en la línea de lo que estás diciendo tú. O sea, si yo veo que los alumnos de mi establecimiento están en riesgo de que les llegue una bala, prefiero que se queden en sus casas. Ahora el tema está en cómo lo dice Monsalve y la ministra Toa, que finalmente está la pelota de vuelta. O sea, no estamos entregando las condiciones de Estado de Derecho para que los alumnos puedan ir a clase. Y ahí está el problema y cómo la autoridad se hace presente para poder establecer ese piso mínimo para que los niños vayan a clase. Sí, pero ese problema no es nuevo. O sea, cuando uno llega al gobierno, sabe a qué problemas se enfrenta y de hecho se escogen a los gobernantes porque ofrecen solución a esos problemas. El que el Estado de Chile en hartos sectores de la población no está entregando las garantías para que los ciudadanos puedan desarrollar su vida con tranquilidad, eso está archiconocido. De hecho, uno de los primeros que pusieron el tema en el tapete fue CIPER Chile, este medio de comunicación que ya por el año 2013 hizo un mapeo e ir geolocalizando todos los sectores, sobre todo en la zona sur de Santiago, donde el narcotráfico impedía que Carabineros, por ejemplo, pudiera ingresar. Entonces, esto ya es archiconocido por las autoridades y sin embargo todavía en pleno 2023 nos seguimos enfrentando al mismo dilema. Mm. De todas maneras. Eso es algo que queda en duda, que cómo lo va a tomar este gobierno, porque no es solo en Valparaíso, sino cómo está pasando a nivel nacional también y cuáles son las medidas que se van a implementar al respecto. Y por eso vemos también que en las últimas encuestas de acá en la mayor cantidad de personas se declara finalmente, o sea, nunca había llegado, está en un máximo histórico las personas que se declaran de derecha, porque generalmente la seguridad está asociada a un tema más de derecha que de izquierda, aunque no es un tema solamente de derecha, y aquí vemos a la ministra Toda que tiene que hacerse cargo justamente de cómo devolvemos el Estado de Derecho y ganamos estos espacios públicos a los narcotraficantes y a los terroristas, finalmente. Mm. De eso estamos hablando. Oye, Bueno, oye, sí, porque había otro, no sé si cachaste que tomaron detenido a una persona que había extorsionado a a un señor que tenía una plantación forestal y le había cobrado como 20 millones de pesos por no quemarle el, el bosque. Ayer lo tomaron detenido. me pillaste con esa noticia. Sí, ayer salió, por supuesto, en País Lobo la ley. Y salía que efectivamente habían tomado detenido a una persona eh, n- n- que estaba amenazando y diciendo que si no y que le habían pagado como 20 millones de pesos para que no lo tomaran, para no incendiar el bosque en la Araucanía. Entonces, bueno, hay que seguir Después, y ¿qué se hace ganar con esos esa plata, espacios. digamos? Compran armamento, municiones, todo. No sé si este será un hecho aislado en particular, si va a algo más macro, pero la noticia llega hasta ahí, o sea, que lo tomaron detenido y que esto había pasado. Y es ahí cómo recuperamos todos los espacios, los públicos, los privados, y no seguimos entregándonos y doblegándonos a que
sigan ganando espacio. Dígame. A propósito de recuperar espacio, dame 2 minutos a propósito del tema del diácono. ¿Qué tiene que ver el Ya, tema ya, del ya, diácono metámonos con ahí, recuperar vámonos al espacio? local. Ya, dale. ¿Sabe? Bueno, el día lunes, a través del diario Austral, la provincia se enteró de que el obispado de Osorno informó hace unos días atrás que un diácono de nombre Víctor Correa está siendo investigado. Todavía no se sabe si es culpable, es importante precisarlo, pero sí digamos de que Hay acusaciones en su el, contra. hay acusaciones en su contra y que el comunicado del obispado dice de que ellos tomaron conocimiento en virtud de que el mismo denunciado, dado que fue citado por fiscalía, les informó a ellos de que estaba siendo objeto de una investigación. Y por eso el obispado de Osorno dice, perfecto, nosotros tomamos toda la salvaguarda, está apartado de cualquier contacto con la comunidad y cosas por el estilo. El tema está, y yo en eso quiero ser muy responsable en lo que quiero decir en los próximos minutos, y es que eso no se entiende. Y eso no se entiende porque no se ajusta a los hechos. Y en esto vuelvo a insistir, quiero ser muy responsable. ¿Por qué? Porque cuando el 13 de septiembre del año 2018, y esto el diario Austral da cuenta en su entrevista del día lunes al obispo Jorge Concha, por quien yo tengo mucho respeto y cariño, pero aquí pan pan vino vino, digamos, no, eso no puede nublar, digamos, el juicio que quiero hacer. Cuando él dice, estos antecedentes estaban en carpeta, cuando el 13 de septiembre del 2018, en un allanamiento simultáneo, el fiscal Arias ordenó que se incautara la documentación que estaba en el obispado de Osorno y en el domicilio particular del obispo de Osorno. Se incautaron documentos y ahí dentro de esas carpetas que se incautaron estaba la de Víctor Correa. Y eso igual se reconoce en la entrevista. Entonces, mi pregunta es, y quiero nuevamente insistir en la responsabilidad de lo que estoy diciendo, porque lo que quiero señalar y también a continuación está respaldado, es que no es cierto que el obispado de Osorno entonces se enteró por el propio denunciado, porque a decir verdad, al 13 de septiembre del año 2018, los antecedentes ya estaban en poder del obispado de Osorno. ¿Desde cuándo? No lo sabemos, pero sí que al momento de la incautación ya estaban esos papeles y sin embargo, pese a que los hechos que estaban en la carpeta del obispado de Osorno son exactamente los mismos que tiene el Ministerio Público, recién el obispado de Osorno toma medidas precautorias o cautelares, ahora recién la semana pasada. ¿Qué hizo entonces desde que tomaron la denuncia hasta el allanamiento, digamos, al obispado de Osorno el 13 de septiembre del 2018? Es algo que yo espero que el obispo de Osorno pueda responder. Pero también creo que es importante precisar, y voy a tirar aquí el mantel, aunque me vengan a decir, no, que Claret siempre con estos temas, no, voy a tirar el mantel. El obispado de Osorno hasta la fecha ha informado que tiene denuncias en contra de 5 sacerdotes. Roberto Cohn, que fue párroco de la Catedral San Mateo, Pablo Becker Cheper, que fue también sacerdote castrense acá en Osorno, que trabajó en la parroquia Sagrado Corazón y también en la aldea juvenil Alberto Magno, que tiene también denuncias contra el sacerdote Antonio Pérez, Francisco Corral, ambos capuchinos, y León Bastián. Todos estos sacerdotes, el último León Bastián es verbita. Todos estos sacerdotes son como más o menos de la década de los 60 a los 80. Entonces, Ok. como uno podría decir, son sacerdotes con denuncias muy antiguas. Pero al respecto, yo quiero informar que eso no es totalmente cierto, porque lo que el obispado de Osorno no dice es lo que yo tengo en este momento aquí en mi poder, y es que ellos tenían más denuncias que fueron incautadas por la Fiscalía aquel 13 de septiembre del 2018. En concreto, según lo que informa Fiscalía, habían denuncias y este fue un hecho público y notorio, así que ya que el obispado de Osorno no haya dicho nada, uno puede decir perfecto, porque la prensa le dio cobertura. Carmelo Márquez Julio, sacerdote colombiano, que vino acá, se hizo un juicio, no se pudo comprobar su culpabilidad y ahora sigue trabajando con jóvenes, pero en la Amazonía. El Ministerio Público también dio cuenta que había otra carpeta con otra denuncia de un sacerdote imprecisado. Es decir, el obispado de Osorno tenía en su carpeta una denuncia en contra de un sacerdote que todavía no lograban rotular. También informó, y esto ponga atención, la parroquia San Leopoldo Mandich de Rahue Alto, denuncias contra Rodrigo Romero, capuchino, que fue sacerdote en esa comunidad por muchos años, allá por el 2010 en adelante.
Al mismo tiempo, yo sé que aquí nos escuchan muchas personas de Río Negro y yo sé que tal vez, porque era muy querido, este nombre le puede significar más de alguna contradicción, el sacerdote Joe Navarrete, que era de la Preciosa Sangre, que ejerció como sacerdote, como párroco de la Sagrada Familia en Río Negro ya por los 80 y los 90, y que de la noche a la mañana fue trasladado a Isla de Pascua. Pues bien, informo que contra ese sacerdote también habían denuncias, y esas denuncias estaban en poder del Obispado de Osorno, y esa información todavía el Obispado de Osorno no la reconoce. Al mismo tiempo, porque nos escuchan desde Purranque, el sacerdote Miguel Ángel Soto Macía, que había sido denunciado previamente en Purranque y se comprobó de que la acusación era falsa, pues bien, el Obispado de Osorno, y ahora en poder de Fiscalía, tiene también otros antecedentes contra el mismo sacerdote que el Obispado de Osorno tampoco ha informado, ni siquiera reconocido hasta la fecha. Al mismo tiempo, en el Obispado de Osorno había denuncias contra el sacerdote Hugo González, franciscano, que también cometió abuso, al igual que Pablo Becker Schepper, en la aldea juvenil Alberto Magno, acá en Osorno. Había denuncias, y eso estaba en carpeta por el sacerdote Víctor Correa, que fue lo que el Obispado de Osorno reconoció la semana pasada, al mismo tiempo contra el sacerdote que estuvo en Riachuelo, Mario Mancilla, que es de la Orden Carmelita Descalzo, al mismo tiempo contra un sacerdote que yo no conozco y que si alguien nos escucha y sabe quién es, ponga atención, el sacerdote Juan Catrilef. Fue denunciado también por ilícitos, por delitos, ante el Obispado de Osorno. ¿Desde cuándo? Es algo que tiene que responder el Obispado de Osorno. ¿Por qué no lo asumieron? ¿Por qué no lo informaron hasta la fecha? Es una buena pregunta. Y al mismo tiempo, en el Obispado de Osorno, con posterioridad al allanamiento, se canalizó una denuncia en contra de un guitarrista y catequista de la Capilla Santa Clara, dependiente de la parroquia Jesús Obrero de Rahualt. Es decir, se han reconocido 5, pero al menos hay otros 9 casos que el Obispado de Osorno no ha reconocido. Y por eso, a propósito de esto de ganar terreno, yo creo que es importante que la comunidad, después de todos los, digamos, la crisis que se ha vivido desde el año 2018, no ceda terreno ante la idea de que esto ya pasó o cosas por el estilo. Aquí la iglesia no está siendo transparente, no está siendo clara con la información que está entregando, porque al menos hay 9 casos que estaban con anterioridad al allanamiento del Obispado de Osorno y que el Obispado de Osorno hasta la fecha no reconoce. O sea, el obispado no tenía conocimientos de ello, pero no se sabe si se siguieron investigando, si se llevaron a fiscalía, cuál es el O proceder sea, que se ha hecho. el obispo Jorge Concha, él dice en la entrevista de que él no pudo acceder a esa información. ¿Por qué? Porque cuando él estaba recién llegado, cuando sacaron las carpetas y nunca se devolvieron, esto está en poder de fiscalía, eso es cierto. Pero a ver, el obispo llegó en junio del 2018, esto fue en septiembre del 2018, es decir, en 3 meses no consultaste, no preguntaste, si se llevaron carpetas y eso estaba en conocimiento de que el Ministerio Público extrajo carpeta, no le preguntó a nadie, al padre Rudolf Borchein, que era el canciller, el que manejaba toda la documentación del obispado en ese entonces. Oye, Rudy, ¿qué carpetas se llevaron? ¿Qué antecedentes habían? Han pasado prácticamente 5 años. Entonces, desde que el obispo Concha está acá, entonces, y ahora parte a Temuco, entonces yo creo que es un momento oportuno para que se diga toda la verdad. Por eso quería poner esto sobre la mesa. Tremendo este tema de las acusaciones de abuso sexual. Es algo que ha sacudido a la Iglesia Católica, no sé al resto de las iglesias, pero por lo menos la Iglesia Católica bastante fuerte, bastante complejo cuando se acusa a una persona para la persona que ha sido víctima, la que está haciendo las acusaciones, cuál es el grado de contención que se le da a esas personas, a esas que están haciendo esa contención, si finalmente tú aún en una mencionabas que había una que era falsa, pero después había más antecedentes. Es complejo. Ahora, aquí estos antecedentes que lo tenía Fiscalía lo sigue investigando. ¿Qué pasa ahí, Juan Es Carlos? que ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué creo yo que lo de Víctor Correa se sabe ahora? Los delitos sexuales son acciones públicas previa instancia particular, es decir, se necesita que alguien los denuncie Ujú. para que la fiscalía pueda intervenir. Entonces, lo más probable es que para evitar la prescripción, la fiscalía haya hablado con la denunciante ante la iglesia, diciéndole, oye, esto puede ser que prescriba, porque era un menor de edad, entonces tal vez con el cómputo del tiempo, entonces tal vez el mismo Ministerio Público motivó a la víctima a denunciar para que el Ministerio Público pudiera intervenir.
porque ese es el problema de los delitos sexuales, que son acciones públicas, es decir, el Ministerio Público se involucra, pero si hay previa instancia particular, es decir, si hay un denunciante que pide que el Ministerio Público se involucre. Pero no, ya no prescriben, por lo que tengo entendido. Eh, Los delitos cometidos desde diciembre del 2019 en adelante. Hasta ah, antes de la ley de imprescriptibilidad, desde que se cumple la mayoría de edad, son 10 años. Entonces, y ahí prescriben. ok. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa, nos quedan muchísimos temas por conversar. Tú me dijiste sí, y no, no para quitarle el tenor a esto. ¿Pasaste por la plaza algo ayer mientras estaba pasando el tema, para no dejar a nuestros auditores con la bala pasada de que íbamos a hablar del tema Del del terminal. terminal? Sí. ¿Tú pasaste? Bueno, ¿Había mucha prensa? para todos los que somos usuarios del terminal de buses, sabemos los desafíos en cuanto a higiene, en cuanto a puntualidad de los buses, en cuanto a acceso a servicios básicos, en cuanto a disponibilidad de comercio, de estacionamiento. Ese es un problema sabido por la comunidad y lo cierto es que igual llama la atención que recién ahora el municipio, después de mucha presión, está empezando a decir, ah, oye, ¿verdad? Existe un problema, que hayan concejales que recién estén diciendo, oye, de verdad que esto es escandaloso, cuando es un tema conocido. No sé si no son usuarios del terminal, pero quienes estamos habitualmente subiéndonos a un bus desde el terminal ahí en Errázuriz, sabemos perfectamente esos problemas que se vienen arrastrando hace años. Falta Sí. inversión pública y sobre todo una decisión municipal por modernizar el servicio. Sí, estaba escuchando a un concejal justamente y decía, no solamente esto, estamos arrastrando cosas de mucho antes, de otros, em, de, del alcalde anterior que dejó las cosas mal hechas, como, y empezaba a mencionar otro y yo decía, ay no, y tienen que evaluarlo, por ejemplo, el tema del Carmela Carvajal, el vertedero Curaco, y así suma y sigue una cantidad de cosas que tú decías, aquí o tienen que empezar de nuevo, a empezar a hacer la pega, ya lleva más de un año este alcalde y cuánto hemos avanzado. ¿Cuánto se ha hecho? Las licitaciones se quedan cortas, no logran resolver, no sé. Yo creo que ahí ya es momento de ponerse las pilas, ¿no crees tú, Juan Carlos? Totalmente, totalmente. Aquí lo que falta, vuelvo a insistir, es decisión política de la Casa de Delicia por hacer las cosas mejor y sobre todo de decidirse ya en modernizar el terminal de buses. O sea, frente a Puerto Montt y frente a Valdivia, nuestro terminal de buses no tiene No, por ni dónde siquiera. competir. Y eso merma las posibilidades de desarrollo. Y eso es importante que la ciudadanía lo comprenda. De todas maneras, y una de las cosas que hablaban también era el tema del comercio ilegal y los asaltos, que generalmente se habla mucho de que mientras más comercio ilegal hay, más asaltos también, y se hablaba de que en esa zona hay un decreto en el cual no tiene que haber y no se ha ejercido también, que viene justamente desde la alcaldía, este poder de terminar y ordenar con el tema del comercio ilegal ahí. Bueno, quedan muchos temas para seguir conversando y es por eso que les damos las gracias a todos los que se sumaron a la conversación de hoy y los invitamos mañana a otro Política Podcast. Chao, chao.